A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 3 de diciembre del año 2018. Estamos con Patricia Soria. Buen día. Muy buenos días. Hace sus últimos apuntes en libretita con Acá espiral. estamos, preparando. Pablo Carrasco, buen día. Buen día. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ellos ya tienen sus apuntes propios, todos a mano también, ¿eh? Sí. Y falta Teresa Herrera, que en cualquier momento se incorpora. Pasamos al primero de nuestros temas. La oposición va a presentar mañana en el Senado una moción de censura contra el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debido a 3 incidentes de la última semana. El detonante fueron los destrozos que se produjeron el viernes en la avenida 18 de Julio y el centro de Montevideo durante una marcha contra el G20 protagonizada por grupos de ultraizquierda. La policía escoltó a los manifestantes, pero en ningún momento intervino para reprimir los desbordes. El senador Jorge Larrañaga sostuvo que esa actitud, la no intervención policial, amerita directamente la remoción del ministro. Bueno, la diferencia que nosotros tenemos es que en un gobierno del Frente Amplio, con todo lo que pasó, creo que no hay nadie preso, ¿no? Bueno, en un gobierno nuestro, esos señores, esos forajidos, estarían presos, porque acudo simplemente a la expresión del doctor Vázquez cuando dijo: vamos a agarrarlos del forro y los vamos a meter para adentro, aludiendo a una situación de un lío que se suscitó en espectáculos deportivos. Además, la oposición toma en cuenta otros 2 hechos. Uno, el informe elaborado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, que se conoció el jueves y que señala que un guardia del penal de Libertad fue el autor de la muerte de un recluso que tuvo lugar en esa cárcel el 9 de octubre durante un motín. Hasta el viernes el Ministerio del Interior sostuvo que el interno falleció en una reyerta con otro preso, pese a que Petit había comunicado a Bonomi hace 20 días, se había reunido con él y le había informado las conclusiones de su investigación. Y el tercer hecho que está de por medio: los senadores de la oposición también basan su pedido de censura en los roces que el ministro mantuvo hace una semana, el lunes de la semana pasada, en Artigas, con trabajadores tabacaleros que intentaban manifestarse durante los actos de inauguración de las obras en la Ruta 30. Otra vez Bonomi en el banquillo de los acusados. Otra vez aquí estamos hablando del ministro del Interior. Patricia. Esto ya parece chiste. Una vez más es como que se repite el hashtag renuncia a Bonomi. Parece que esta es como la única solución al problema, y la solución, yo creo que el problema es mucho más complejo a que renuncie el ministro o no. A mí realmente lo que me preocupa es la falta de seriedad, de responsabilidad, con cómo se trata el tema de la violencia y que va en escalada cada vez más. Y de la falta de seguridad, no solamente en las calles, sino en las casas, porque no hablamos de la seguridad dentro de las propias casas, y no hablamos de la seguridad de las personas que están en situación de privación de libertad, que ese es otro eje central. ¿Y saben por qué no hablamos? Porque somos una sociedad hipócrita, porque en realidad en el imaginario colectivo y en cualquier espacio común, si uno habla de las personas en situación de privación de libertad, la respuesta más fácil y que sale enseguida es: pongamos una bomba y se terminó el problema. Entonces, la realidad es que a nadie le importa qué es lo que pasa con las personas en situación de privación de libertad. A nadie le interesa la violación de los derechos humanos que sucede sistemáticamente y constantemente con las personas que están en situación de privación de libertad. Y yo creo que está todo bien como un maniqueísmo y como un parte del juego político el tema de la censura al ministro. Ahora, seamos responsables. ¿Esto soluciona el problema de fondo? Yo creo que no. Y bueno, con respecto a las declaraciones de Larrañaga, de que en un posible gobierno de ellos seguramente estarían presos, hay claros antecedentes de lo que hubiera pasado y lo que entienden ellos por represión, si no miremos el filtro. El filtro, estás hablando de los hechos en torno al hospital Filtro en el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
No entendí la relación con la rayada y el filtro, pero bueno, A ver, después me lo explicás. ¿Cuál es la relación? Y estamos hablando que en un posible gobierno del Partido Nacional la represión hubiera sido otra y que quizás las personas que cometieron esos actos vandálicos, que se les llama de ultraizquierda, yo prefiero llamarles directamente pobre gente, y de que en un posible gobierno del Partido Nacional hubiera estado todos presos, como si eso hubiera sido una solución al problema. Tenemos clases antecedentes de cómo solucionan la represión. Es decir, la pobre gente a los vascos que estaban. No, me estoy refiriendo, por supuesto que me estoy refiriendo a los antecedentes que tuvimos el otro día con esta gente que protestaba contra el G20. Yo me acuerdo de otras cosas de ese episodio, pero no es el tema, pero me acuerdo de cosas bastante más graves que esa, pero no importa. Así como en los contratos hay un capítulo que siempre dice objeto, cuál es el objeto de este pedido de censura de la oposición, y bueno, y yo creo que hay de los tres hechos, el primero que nombraste, el de la manifestación, es por omisión, los otros dos son por acción, digamos, ¿no? Esa es la primera cosa. El episodio de Artigas es un episodio, ya se trató acá, y la palabra bochornoso creo que le cae muy bien. Un ministro que se defiende como un adolescente diciendo ellos me empujaron primero y yo después por eso tuve que empujar. La mentira posterior, las construcciones, los relatos que se hicieron para tratar de darle un contexto a una simple represión de fruto del mal humor de una persona, me parece más grave que esa cosa. Después, el tema de lo de las cárceles, de nuevo, aparece el mismo personaje de vuelta a la mentira, un mes mintiendo, de que de no ser por Petit, esto no jamás se hubiera descubierto, ¿no? Y por último, bueno, esta represión no hecha en esta manifestación contra el G20, que de paso digo que nosotros estamos con manifestaciones G20 acá en vez de estar enfrente, ¿no? Como estaba Chile o países invitados que son más famosos por su comercio que por sus agendas y sus payasadas gubernamentales, ¿no? Entonces, sí, ese es el objeto. Frente a eso, que yo lo considero una gravedad total, porque acá está de todo, ¿no? La represión selectiva, se reprime a un preso sí, indefenso, que no tiene cómo defenderse, no se reprime al que atenta contra la propiedad privada en 18, hay un pedido de censura, que es lo único que puede hacer la oposición, ¿no? Muchas veces sentimos, ¿y la oposición dónde está? Bueno, más que esto no se puede. Cuando sos minoría, más que pedir la censura, poner el tema de la mesa, que se hable, y ver sufrir a los que lo van a tener que defender, es el único premio que podemos tener. El único premio. Y sí. En todo esto lo que queda por fuera es cómo resolvemos el problema. Eso es lo lamentable. La seguridad es un tema fundamental y es un eje clave para la vida de la gente. Y ahora además es uno de los principales problemas según múltiples mediciones. Pero seguimos discutiéndolo mal, seguimos haciendo demagogia, seguimos usando la calculadora electoral y por tanto seguiremos en un callejón sin salida. Yo comparto el enfoque de Patricia, seguimos en un callejón sin salida en donde lo único seguro es que no vamos a resolver ningún tema de seguridad. Y lo quiero ejemplificar porque el combo que arma la oposición, o parte de la oposición, ahí en las notas de prensa vi nombrado el Partido Colorado, Partido Nacional, Partido de la Gente, Partido Independiente, no sé los otros bancadas y partidos que hoy hay en el Parlamento, qué posición tomarán. Pero el planteo de la oposición creo que hay un eje central que es la violencia policial, la violencia ejercida legítimamente del Estado, etcétera, como dicen las teorías, ¿no? Acá tenemos dos cientistas sociales enfrente. ¿Cuánta violencia? En Artigas hubo mucha violencia y se reprimió a manifestantes. Eso es lo que dice la oposición. En el anti-G20 hubo poca violencia y no se reprimió a los manifestantes. Y en la cárcel hubo mucha violencia. Y en la cárcel, además, se murió un recluso por una bala de goma, que es el mismo tipo de balas que se hubiera usado si Larrañaga hubiera sido quien hubiera determinado la represión en las manifestaciones, porque no hay mucha vuelta más para darle, ¿no? Si uno ve la policía reprimir, y se puede ver en Argentina, es un caso claro, los palos y los escudos, y tienen una función limitada, y después aparecen las balas de goma, las mismas por las cuales se murió un recluso, y la oposición está haciendo un planteo vinculado a responsabilizar al ministro del Interior y la censura. Una precisión allí. Según lo que se ha logrado aclarar hasta ahora,
El problema es que esa arma no letal, entre comillas, fue activada, fue utilizada muy cerca del cuerpo de la víctima, ¿no? Sí, claro. Pero es como son ese tipo de cosas, no son... por la espalda, etcétera. No son extremos. Cuando se reprime, y cuando se reprime con balas de goma, que una bala pueda impactar en un ojo de una persona, no es una cuestión excepcional. Que una bala pueda pegarle demasiado cerca a un manifestante, porque de hecho si el manifestante se viene acercando para atacar al policía y se están usando balas de goma, puede pasar. Entonces, la cuestión es... mucha o poca violencia policial. Y llegamos, y con esto quiero terminar mi primera intervención, que intentaba demostrar que seguimos discutiendo horrible la seguridad, y esto no genera ningún tipo de solución, es la frase de la calle Pou, que es, si alguien me la puede explicar, lo agradecería. Creo que lo tuiteó por ahí, está recogido en medios de prensa. El gobierno no ejerce la autoridad, pero abusa del poder. No sé cómo se logra esto. Vamos con Teresa ahora. Buen día. Yo creo que de todos estos 3 episodios, el más grave, sin duda, es el de la cárcel. Sin duda. Sin duda. Que no fue el detonante. Que no fue el detonante, lamentablemente. Yo creo que... Porque, claro, lo de la cárcel a esta altura no sé si trae rédito político. Lo de la cárcel es de largo arrastre. Han venido... Naciones Unidas se ha cansado de denunciar al gobierno uruguayo por tortura, por la situación que tenemos en las cárceles en Uruguay, tanto de las cárceles de adultos como de las cárceles de adolescentes. Y en realidad todos miran para otro lado. Los parlamentarios miran para otro lado, las fuerzas de seguridad miran para otro lado. A ver, todos sabemos perfectamente que los presos hablan por celular, hacen los cortes carcelarios, se pelean entre ellos. Es tierra de nadie en muchas de las cárceles, así como hay algunas más pequeñas, mejores manejadas, pero hay otras. Digo, el sindicato policial el otro día lo denunció muy claramente, ¿no? En uno de los módulos de libertad, 400 presos, 2 policías por turno. Los presos encerrados, sin ningún tipo de rehabilitación. Ahora, yo sinceramente, si no fuera porque se trata de un tema de derechos humanos, diría que a esta altura ya estoy cansada de hablar de este tema. ¿Cuántas veces lo hemos tratado? Y no puede ser que haga años que venimos con este tema y que este tema no se solucione. Sí, hay una solución parcial por acá, una carcelita modelo por allá. No, cuando digo carcelita modelo, por favor, lo digo con todo el respeto de quienes están trabajando ahí adentro y que le están poniendo el cuerpo a esto y todo. Pero, a ver, digo, tenemos un problema serio de derechos humanos con la gente. Y además después, esto es una rueda. Porque después nos quejamos de que salen y roban. ¿Y a qué van a salir? Pero estamos discutiendo entonces, la iniciativa de la oposición. Exactamente. Una censura al ministro. Ahora redondeo con eso. En cuanto a la censura de la oposición, vinculado a los otros 2 temas. Los otros 2 temas son penosos, cualquiera de los 2, ¿no? El recule dibujado magistralmente por Aroxa en Artigas, digo, de Bonomi, digo, es... no sé, patético por lo menos, o cosa por el estilo. Y después, el tema de qué pasa con qué pasó el otro día en 18 de julio también, digo, es decir, no es cierto que no se pudiera hacer algo, se podía. Si vos ponés 2 vallitas, como nos ponen a nosotras cuando vamos a la Suprema Corte, bueno, pero nosotras no las tiramos abajo, pero si sabés que va a venir plenaria Memoria y Justicia, bueno, hace algo más. No solo eso, porque ya sabés cómo va a terminar el asunto. Entonces, digo, yo creo que sí, que hay una gran ineficacia y una gran ineficiencia en el Ministerio del Interior en varios aspectos, y me parece que ya, yo no sé si es hora, no creo que la solución sea que Bonomi se vaya, porque el problema es más allá de una persona, es una política de seguridad que evidentemente no ha funcionado. Bueno, ya hablaron los 4. Vamos a la discusión. Patricia, tú hablabas hace un rato y calificabas a los manifestantes contra el G20, estos que llevaron a cabo los destrozos en el centro de Montevideo, como
¿Cómo decías? Como pobre gente. Pobre gente. Y desde Sí. la audiencia te preguntan qué quisiste decir con eso. Realmente, o sea, se los tilda como de grupo de ultraizquierda. Y yo lo último que veo es ideología realmente en un grupo de gente que ni siquiera sabe por lo que está protestando. Esa es la realidad. Ni siquiera es una protesta. Es una pataleta de cuarta. Esa es la realidad. Y lo que peor es de cuarta es la situación de parte del gobierno de que parece que fue una relación de padres e hijos cuando terminás la discusión y te dicen, hacé lo que quieras, ¿no? Parece así. Como decía Teresa, ni siquiera la voluntad de poner una valla, decir, bueno, vamos a contener la situación. Yo, por supuesto, que no apoyo y no estoy a favor del paradigma de que salgan los policías a reprimir con balas de goma a un grupo de gente de este estilo, digamos, ¿no? Pero lo que sí creo es que no hay ni siquiera un incentivo, ni una voluntad, ni un atisbo de parte del gobierno de controlar esta situación. Entonces parece que al final, de parte del Estado, fue un hacer lo que quieras, salir, rompe todo, que no pasa nada, después cuando llegues a casa hablamos. Parecería esa la reacción de parte del Estado, y por supuesto que indigna, por supuesto que molesta, y claro está que la oposición iba a saltar. Ahora, el tema es el mensaje que se termina dando a la sociedad, el mensaje que se termina dando a la ciudadanía, que es siempre lo mismo, pasa un hecho mal administrado y mal gestionado de parte del Estado, del gobierno, de parte del Ministerio del Interior una vez más, y ¿cuál es la reacción? Bueno, renuncia a Bonomi, hacemos la censura, y es siempre lo mismo. Entonces, al final, ¿cuál es el mensaje que se termina decodificando a la sociedad? Esto no tiene arreglo, que se vayan todos. Y eso es lo preocupante. ¿Pablo? Sí, respecto a digamos, porque creo que los tres lo dijeron, ¿no? De que la renuncia de Bonomi no resuelve el problema, no me importa, no me importa nada. Si el tipo reprimió a una persona por pedir que lo dejara trabajar tranquilo, la reprimió. Si cuando matan a uno en la cárcel, como a un perro, como decía uno de los diputados, él simplemente resuelve el tema sacando a un jerarca abajo de él. Es decir, yo en mi empresa, mi gente tiene prohibida echar la culpa para abajo. Si vos tenés un problema, fue el peón, te vas vos. Pero vos no te vas en tu empresa. Sí, yo soy el culpable final. Está bien, pero vos... A mí me pueden echar la culpa si yo no pero tiene te echás apoyo. a vos, no, echás al responsable del área, etc. Lo que pase abajo de los jerarcas es responsabilidad de los jerarcas, y se van los jerarcas cuando eso no funciona. Esto de agarrar a una víctima y tirárselo a los perros para que se consuelen, me parece horrible. El paquete entero, a mí te digo que me genera casi que un agradecimiento, porque le pones todo lo del Congreso de ayer, la mochila, y se lo tirás a los candidatos que tienen que salir a defenderse. Es como aquel video que había, ¿se acuerdan? Un árabe que venía con una mochila tirada para dentro del ascensor y salía corriendo, ¿no? Y la gente quedaba desesperada. La mochila está pronta, la tienen los candidatos. Las preguntas de Emiliano cuando haga las entrevistas están bastante claras. Entonces, todo este paquete tiene inmoralidades que yo me pregunto cómo van a reaccionar la cantidad de gente bien que tiene enfrente. Ahora, cuando tú ¿te puedo hacer una pequeña interrupción? Ya que está terminada, pero sí, dale, por supuesto que sí. Ojalá fueran inmoralidades. Yo creo que son ineficiencias, ineficacias, y eso es lo peor, porque hay cosas que vos lo cambiás con un jerarca si hay un problema moral, lo cambiás pero cuando no sos capaz de llevar adelante una política, y bueno, ¿eso cómo se soluciona? A mí me parece que es más grave, aunque parezca mentira, no lo estoy diciendo desde el punto de vista ético, estoy diciendo desde el punto de vista práctico, concreto, de lo que significa la gestión de la institucionalidad, ¿no? Simplemente cierro, digamos. Lo otro es que estamos hablando con quienes llevan 15 años con mayoría parlamentaria. Estamos hablando con quienes tienen 30 años en la intendencia, 60 años en la universidad. El decir que esto es un problema que no se arregla con Bonomi como el total de la respuesta es pobrísimo. Entonces, la frase que terminamos haciendo, que es esta de que se vayan todos o todos iguales, es inventada por aquellos que habiéndose equivocado votando el frente, en vez de decir me equivoqué, dicen lo sigo votando porque todos son iguales. El todos son iguales es hijo del no reconocimiento de error de aquel que lo votó. Y entonces cada vez que se diga yo voy a tratar de pararlo porque no son todos iguales, porque no es así, por suerte, la política uruguaya. Desde la audiencia hacen notar que el viernes pasado se le pidió la renuncia, o se destituyó al director de cárceles por el caso del penal de libertad, ¿no? Sí, exactamente. Sí.
Sí, que fue, y claro, fue el fusible. Pero el problema es que todo eso que culmina en una especie de ejecución por todos los relatos que me merecen todas las consideraciones y la credibilidad, sobre todo los hechos por Juan Miguel Petit y su equipo de gente, prácticamente lo ejecutaron. Entonces digo, eso que culmina en eso no se arregla con un fusible. Claro. De ninguna manera se arregla con un fusible. Insisto, yo no voy a diagnosticar de vuelta porque me vas a decir de nuevo que que acá el problema es si se va a Bonomi o no, lo que le van a hacer a Bonomi. Pero porque tenemos tres hechos, claro. Si hacemos como dinámica discutir los tres hechos, sí. Está bravo. Me parece que es interesante saber si la solución pasa por la moción de censura que se va a discutir, si ese es el camino, ¿no? Porque nos vamos a enfrentar a eso ahora esta semana. Si la moción de censura tuviera consecuencias, primero que no la van a votar porque tienen la mayoría parlamentaria, o sea que va a ser todo un ejercicio donde estarán horas discutiendo, diciendo, hablando, qué sé yo. Si la moción de censura fuera a tener consecuencias prácticas y esa moción de censura podría significar, por ejemplo, que se sentaran los partidos políticos, todos, a pensar qué hacemos con la seguridad, qué hacemos con las cárceles, qué hacemos con los sistemas de rehabilitación, porque eso tiene que ser una política de Estado, además, no es de un partido. Ahora, también el problema es que estamos ahí nomás de las elecciones, ¿no? ¿Quién va a destinar realmente, o sea, hablando llano, quién va a destinar tiempo ahora en sentarse a armar un grupo multidisciplinario y multipartidario para tratar de solucionar este tema, para tratar de ver el tema de forma realmente objetiva, separándonos de cada uno de su bandera y de su chacrita? Es imposible porque la gente ya está pensando en el diseño de la lista. Claro. Esa es la realidad también. Entonces, podemos sentarnos y hacer una declamación importantísima sobre qué tremendo el tema de la seguridad. Pero la realidad es que como está en el top 10 de los temas que le importa a la opinión pública, este tema sirve y rinde para la campaña. Esa es una realidad. Sí, yo creo que el problema es que no hay ideas nuevas. Si se va Bonomi, si se va al Frente Amplio del gobierno, yo creo que la oposición no ha planteado nada nuevo, al punto de que llegan a papelones de que un candidato como Novik trae una consultora internacional del exalcalde de Nueva York y la primera vez cuando vienen los funcionarios recorren la policía y los integrantes de esa consultora y el propio Novik reconocen, que habían cosas muchas que no sabían que se estaban haciendo y elogian la capacidad técnica, tecnológica y el nivel de inversión de la policía. Después viene el propio Giuliani, se reúne con el presidente de la República y dice, mire, mucho de lo que veníamos a proponer, eso que en el spot sale en tolerancia cero, ya se está haciendo. Y después, por ejemplo, podemos recordar aquella entrevista del periodista Gabriel Pereira con La Calle Pou, donde le repasaba el programa y le decía, pero ¿usted cree que esto no se está haciendo? Entonces el problema es que en términos de la policía ha habido una reforma que tiene que mejorar, etcétera, etcétera, y creo que por ahí hay consenso, si le sacamos el juego electorero, o debería haber consenso, porque vienen los consultores de los otros partidos y reconoce que venían a plantear lo que ya se está haciendo, y en lo otro que tiene que ver, vinculado a la represión, que tiene que ver con las leyes penales, ha habido un acuerdo siempre, no han habido grandes diferencias. Los acuerdos multipartidarios que se hicieron en la Torre Ejecutiva, después terminaron en leyes, y ahora resulta que el problema es que como eso, y muchas de las cuales propuestas por la oposición, entonces como tengo que hacer campaña electoral, hablo de policía militarizada, desconociendo que ya hay hablaba antes, ahora directamente de militares en las calles, desconociendo que ya hay parte de la policía que está militarizada, o La Calle Pou que plantea que el problema es pedirle cédula a la gente. Es decir, y por otro lado vemos también de parte del Ministerio del Interior operativos donde van con topadoras y levantan calle y sacan grupos narcos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si uno te pasa raya, dice, bueno, el problema es que no estamos discutiendo para resolverlo. Y doy un ejemplo concreto de las contradicciones. Si se plantea, como plantea también Larrañaga, el tema de la prisión perpetua, por un lado. Por otro lado, tenemos problemas en las cárceles. En un tercer lado, el propio Larrañaga dice, no hay que aumentar impuestos. Y hay que bajar el gasto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a hacer para tener en las cárceles más gente, con menos plata, y que eso no siga siendo, como dicen todo el mundo, una universidad del delito? Bueno, encontremos los callejones sin salida, porque ahí estarán las cosas que el sistema político no discute o discute mal. Pero el problema no solo, y lo lamentable, no es que no se resuelva nada sin Bonomi o sin el Frente Amplio, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es que el INR no se discute en el Parlamento, salvo cuando va
el comisionado parlamentario decir, miren que se incendia la pradera. Claro, pero no importa. Entonces, lo que decía ahí Patricia, no es discuten 2 redituable. días. Hablar Después, de los derechos humanos de los presos. No, es por redituable. supuesto, por Porque supuesto. después no puedo salir a dar la manija de que el problema es que estamos los honestos frente a estos indeseables que deberíamos extraditar del Uruguay. ¿Cómo voy a dar manija con eso y después hablar de derechos humanos de los presos? Pero esas son las contradicciones que demuestran que tenemos una discusión absolutamente infértil. Pero perdón, esa contradicción es en todas las tiendas. Sí, claro. Y el principal responsable de este problema es el Frente. Sí, claro. Bueno, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, pero en especial siguen llegando algunos sobre la intervención inicial de Patricia, que hablaba de pobre gente, ¿no? Sí, capaz se malentendió. A raíz de los militantes anti-G20 que estuvieron el viernes en el centro de Montevideo, incluso llevando a cabo destrozos. Pobre gente, dice más de un oyente, el comerciante al que le rompieron los vidrios, por le supuesto, destrozaron sus instalaciones, ¿no? Emiliano, déjame interrumpir. Pobre gente, los periodistas agredidos. Digo porque hablamos más de vidrieras y de objetos y de propiedad privada. Fue una situación bien complicada. Yo lo vi en directo. Yo lo vi. No hablamos de los trabajadores. Totalmente. Yo lo vi en directo y vi a Noelita Echeverri. Digo Noelita porque es una excelente profesional, por favor, no lo digo con... Por joven nomás. Pero digo, claro, lo digo porque por joven y realmente cuando el camarógrafo no podía enfocar porque tenía toda la cámara llena de pintura y el susto y la agresión y las corridas y todo lo demás. No, pero además el hecho de ir a romper los vidrios del local de McDonald's, el de 18 y Río Negro, con gente adentro, ¿no? Con gente adentro. Niños incluidos. El pobre gente era absolutamente peyorativo en este sentido, justamente, de que es un grupo de personas que no tienen un objetivo en específico, sino que simplemente es el distorsionar. O sea, es un grupo de personas que están absolutamente fuera de sí. O sea, es terrible, no solamente los daños materiales, sino justamente eso, perder el sentido de vista de la comunidad, perder el sentido de vista de la humanidad, que no te importe nada, ni siquiera el laburo de un policía, ni tu propio conciudadano por un objetivo que ni saben ellos cuál es. Porque la verdad que me gustaría eso, o sea, sentarlos y preguntarles, hacerles una entrevista seria, que se dejaran, pero ni siquiera. A ver, algunos comentarios más porque durante la discusión han seguido llegando mensajes de los oyentes. Dice Marcos, muy reiterativo el tema Bonomi. Claro, reditúa mucho para la oposición, es fácil pegarle, la gente está sensible, arrima mucho demandar la renuncia y darle color a los acontecimientos. Después, convengamos que le ayuda también. El Carboné dice, el asunto de la muerte en el penal de Libertad fue el encubrimiento, no la bala de goma o la distancia desde la cual se disparó. Todo. Sí, fueron varias cosas, ¿no? Fueron varias cosas. El procedimiento, la forma de actuar de ejecución de ese policía, de ese guardia, no cumplió con los reglamentos, por supuesto, ¿no? Hay varios factores allí. Pero, Emiliano, un apunte con eso. Entonces, ¿va a salir algún candidato a la oposición a decir que la policía no tiene respaldo para actuar? Porque esas son las contradicciones de este debate. Claro. Y después, a propósito de los incidentes en el centro de Montevideo el viernes, dice Eduardo, después se quejan de que vienen los Bolsonaro, no tienen vergüenza, lo peor es que en cualquier régimen socialista la represión hubiera sido tremenda. Pero claro, es lo que decía hace un rato, ¿no? Pongamos una bomba, los limpiamos a todos y ya está. Quedamos los buenos. No, creo parecería esa, ¿no? Como al final, la demanda no es una bomba y limpiarlos a todos, es el punto intermedio en todo caso, ¿no? Por el hecho de que se haya tolerado las roturas, los destrozos, incluso los riesgos para la integridad de varias personas que había en el entorno. Por ahí viene. Ni que hablar, y en la situación también de la cárcel, más allá también de lo que sucedió con la ejecución, es terrible de parte del Estado que se haya retenido esa información, que se haya tratado de ocultar esa información, y por suerte y celebrar también la figura del comisionado parlamentario, ¿no? Porque la verdad es que antes de esta figura estaba complicado enterarse. 9:49.